Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo y un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias por perseverar en la meditación de la Escritura. Gracias por tus comentarios, por los saludos que nos envían. Reciban un fuerte, fuerte abrazo todos nuestros hermanos en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Argentina, en los Estados Unidos, en Canadá, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Tantos y tantos hermanos y especialmente a nuestros hermanos en México. Dios les bendiga, gracias por orar por nosotros. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el libro de los Jueces, capítulo 20, versículos 29 al 48, por la decadencia espiritual. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba. Subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín, el tercer día ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos, uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían: vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baltamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel cedieron campo a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba, y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir una gran humadera de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y a matar a la gente como 30 hombres. Y ya decían: ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Mehuna hasta frente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto en la peña de Rimón, y ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron siguiéndolos aún hasta Gidón, y mataron de ellos a 2,000 hombres. Fueron todos los que de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Israel, y los hirieron a fila de espada, así que los hombres de cada ciudad como las bestias, y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. En la tercera guerra contra Benjamín, la victoria y la derrota están en las manos de Dios. Vemos cómo Dios permitió primero
que murieran gente del lado de Israel, 38,000. Y en la tercera batalla, 25,000 solo de la tribu de Benjamín. Fue una gran tragedia, pues ellos recibieron la promesa de victoria. Israel desplegó esta estrategia para evitar un enfrentamiento directo. En cambio, organizaron emboscadas entre los caminos para que salieran y una vez atacar la ciudad, y después, cuando ellos se dieron cuenta que la ciudad estaba incendiada, voltearon y huyeron de nuevo para ir a la ciudad y fueron muertos la gran mayoría. Solamente 600 hombres sobrevivieron de una tribu. El problema es que Israel pelea contra Benjamín y no contra Canaán. ¡Qué tremendo! En lugar de conquistar a los pueblos, se están peleando ahora entre ellos. Pareciera que esta es la realidad de muchas iglesias. En lugar de conquistar a las naciones y de conquistar el mundo, los cristianos se viven peleando entre ellos, discutiendo qué iglesia es mejor, qué predicador es el mejor, qué grupo toca mejor, qué cantante es más famoso o popular, y quién hace mejor las cosas. Y es una vergüenza para el mundo. En lugar deberíamos unirnos y a través de nuestras diferencias mostrarle diversidad del pueblo de Dios en el mundo y caminar juntos, ¿sí? Aunque tengamos diferencias en la adoración, incluso en la interpretación de algunas formas de liturgia, en esencia somos uno en Cristo. La fe y la escritura que definieron a las iglesias del movimiento de reforma del siglo XVI era la fe en Cristo, solo la gracia para salvación y la autoridad de las escrituras. Esto nos debe unir más que aquellas diferencias y que nos dividen tanto y nos hacen criticarnos y destruirnos. No seamos más así. Israel, en lugar de conquistar su tierra, cayó. Y con esa estrategia, Israel derrotó a 20,000 hombres valientes, 25,000 hombres valientes de Benjamín. Y sin olvidar que esas dos guerras anteriores fue una represión contra Israel. A simple vista pareciera que la alianza de Israel ha tenido la victoria, pero en ningún momento hay júbilo, en ningún momento hay gloria. ¿Por qué? Porque son un pueblo, porque son una misma nación. Así que la tercera guerra es relatada desde la óptica de Benjamín, y este relato describe las emboscadas que realiza esta alianza de Israel. Los versículos 36 al 48 señalan eso, y señala que 600 hombres de Benjamín huyeron a la peña de Rimón. Son 25,100 personas muertas en todos los caminos que van hacia la peña de Rimón. El ejército de Israel hirió a fila de espada a su ganado y sus ciudades, y se siguieron con saña destruyendo y dañando todo lo que era de los benjaminitas. Israel ejecutó una determinación de exterminio a su propia gente. No fue capaz de hacerlo con los pueblos gentiles. A ellos les mostró misericordia, pero no fue capaz de mostrar misericordia contra sus hermanos de Benjamín. Qué terrible que a veces nos mostremos más crueles con nuestros propios hermanos o con la propia familia que con los enemigos del evangelio o contra el pecado. Tú y yo no debemos ser así. Debemos caminar en unidad y saber en el momento que sí, Benjamín necesitaba una reprensión, sí, pero no el exterminio. Y eso lo veremos más adelante. Oro para que Dios traiga unidad a su pueblo y que traiga amor, respeto y arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo a la distancia. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.